Lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo que vamos a avanzar hoy, bueno, esta es una de las 3 clases que vamos a tener, ¿ya? La tercera clase va a ser una evaluación que vamos a tener con el programa que vamos a utilizar para esta materia, ¿ya? Eh, dígame. Ya, bueno, continuamos, creo que no hay algún problema. Eh, lo vamos a pasar el próximo sábado también, y el próximo sábado va a ser la evaluación del programa, ¿ya? Lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Es el programa Flexim, ¿ya? El programa Flexim es un software de simulación de procesos industriales, ¿ya? Lo vamos a ir viendo en estas 2 clases que vamos a tener, y la tercera, como les digo, va a ser de evaluación. Lo que he hecho es enviarles mediante el docente el link de descarga del programa, ¿ya? Para su correspondiente instalación. Me han hablado varios, creo que tengo 6 personas que me hablaron acerca del programa, ¿ya? Y me comentan de que no han podido realizar lo que es la instalación, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy también es la instalación. Vamos a instalar con ustedes, si es que tienen ya el ordenador o su computadora personal o de mesa, vamos a proceder también a la instalación, ¿ya? Entonces, vamos a ir bien, ¿ya? El software de instalación, o bueno, el software, lo que es Flexim, para poder manejarlo, lo que nosotros necesitamos es saber qué es un proceso industrial, ¿ya? Bueno, ya debemos saber a estas alturas, ya estamos en noveno y en octavo semestre, que son correspondientes a la materia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, no le entiendo mucho la aplicación, pero me avisan de que hay personas que están esperando a ingresar. Ya, pero de todas formas vamos a continuar, creo que se están agregando directamente, ¿ya? Un proceso Sí, industrial es un... Dime. no hay problema, por eso están entrando de a poco. Ya, Inge, muchas gracias. Un proceso industrial es un conjunto de tareas, ¿ya? Y procedimientos requeridos que realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes o servicios. Tenemos 2 tipos de empresas, ¿no? Las que generan bienes o productos y las que generan servicios. Bienes físicos me refiero, ¿no? Y los servicios que son ya muchas veces no físicos, ¿no? Entonces, ya, dentro de lo que es un proceso productivo, ya, de una empresa que genera un bien o un producto, ya, tenemos varios procesos para al final llegar a un producto terminado, ya. En este caso estamos viendo el proceso de producción de jugo de naranja, ya. Lo que se hace primeramente es la cosecha, ¿verdad? Por parte del agricultor, ya que hace la entrega mediante transporte a la empresa, ¿ya? Después del transporte, lo que se hace es depositar a otro transporte que se encarga, digamos, de mandar al siguiente proceso, que en este caso es el desoje, ¿ya? O la descontaminación de la materia prima, o de la naranja en este caso, ¿ya? Luego procede, por ejemplo, al proceso de lavado, ¿ya? Proceso de lavado, luego del proceso de lavado, eliminando todas las impurezas y gérmenes que pueda llegar a tener la materia prima, en este caso la naranja, pasa a lo que es el triaje, ya el transporte. Después del transporte o triaje pasa a lo que es el exprimido, ya va a realizar un exprimido seguramente, el siguiente proceso, y va a generar residuos sólidos, ya, residuos sólidos acá, como se ve. Y lo necesario o lo que requiera el proceso siguiente lo va a obtener, ¿ya? Que en este caso es el proceso de enfriado. Dice que tiene que estar enfriado a unos 4 grados centígrados. Para después, seguramente, de un proceso ya de enfriado, va a pasar a lo que es el proceso de embotellado. Del proceso de embotellado va a pasar al proceso de etiquetado y empaquetado, y luego para su correspondiente distribución o venta.
¿ya? Dentro de todo este proceso productivo, nosotros podemos llegar a determinar tiempos de proceso, ¿ya? Por ejemplo, el deshoje seguramente tiene un tiempo de proceso, no sabemos, pero averiguando vamos a llegar a obtener el tiempo de proceso de deshoje, por ejemplo, o el tiempo de lavado. ¿Cuántas naranjas lava, por ejemplo, esta máquina en determinado tiempo? O el área, o bueno, la capacidad de exprimido del proceso productivo, del proceso de exprimido, perdón, el volumen de naranjas que necesita seguramente para poder cumplir todo un proceso en un tiempo determinado, ¿ya? El proceso de enfriado, lo propio, el embotellado, me imagino que igual, seguramente la máquina está configurada para realizar el embotellado, ¿ya? De una cierta cantidad o un flujo, se podría decir, de, no sé, puede ser de unas 20 botellas por 5 segundos o 10 segundos, o 2 botellas por segundo, o una botella por segundo. O sea, las máquinas vienen ya configuradas, ¿ya? Tienen una capacidad y un flujo, ¿ya? Para el etiquetado lo propio, ¿ya? El etiquetado también tiene seguramente su propia configuración de capacidad, de cuántos va a realizar el envasado o el etiquetado, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, cada proceso tiene su configuración necesaria para llegar a, pues bueno, lo que requiera el siguiente proceso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer también, bueno, lo que necesitamos saber también dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, en este caso tenemos el proceso de la selección de frutas. Puede ser realizado por una máquina o puede ser realizado también por un personal, ¿ya? El proceso de selección de frutas, por ejemplo, nos dice que separa la materia prima que califica para formar parte del proceso de producción. La máquina estará configurada con los parámetros que requiera, ¿ya? Que requiere el siguiente proceso, ¿ya? Seguramente el siguiente proceso va a ser la de despulpado, seguramente, si estamos hablando en este caso de frutas, ¿ya? Seguramente va a ser el despulpado, pero necesitamos que la fruta sea de una calidad específica, ¿ya? Entonces, la máquina de selección de frutas se va a encargar de eso. Seguramente va a ver el tamaño o el color de la fruta o la dureza de la fruta o lo blando que es la fruta. Seguramente de esa forma van a realizar la inspección la máquina o también, como se ve, el personal que va a trabajar con la empresa, ¿ya? Luego tenemos el proceso de lavado de frutas, como habíamos visto, ¿verdad? En este proceso también la máquina realiza la operación, dice, de eliminar la suciedad, ya que el material trae consigo, dice, antes de entrar a la línea de producción o al siguiente proceso que vaya a realizar para obtener un producto en específico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ya, y en el caso anterior también, nos dice que la máquina tiene las siguientes características, ¿ya? Tiene que tener, por ejemplo, una capacidad de producción, ¿ya? Tiene que tener un tiempo del proceso de lo que vaya a realizar la máquina. ¿Cuántos operarios son necesarios para, por ejemplo, llegar a abastecer a la máquina o cuántos operarios van a realizar la inspección durante el proceso que vaya a realizar la máquina, ¿ya? Y también necesitamos saber cuánto tiempo tiene que trabajar la máquina para que se realice su respectivo mantenimiento, por ejemplo, ¿ya? Dentro de lo que es la malla curricular de ingeniería industrial en la carrera, ¿ya? Vemos también eso, ¿no? De cuánto tiempo se tiene que realizar, por ejemplo, el mantenimiento para no parar la producción dentro de una empresa, ¿no? Hemos realizado seguramente esos análisis durante nuestra formación hasta el 8º o 9º semestre, ¿ya? Entonces, lo mismo para el proceso de lavado de frutas, tenemos que también tener las características de capacidad de la máquina, ¿ya? Dependiendo a qué tipo de capacidad estamos hablando. Podemos hablar de kilogramos o podemos hablar también de volumen, ¿ya? El tiempo del proceso, los operarios necesarios y el recorrido para mantenimiento, ¿ya? Todas las máquinas que vayamos a tener dentro de una empresa tienen que tener esas características principales, o tenemos que saber esas características principales para poder tal vez optimizar los procesos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el programa? ¿Ya? Bueno, otra parte también muy importante dentro de lo que es el proceso productivo también es el transporte, el proceso de transporte dentro de lo que es la producción, ¿ya? Seguramente van a haber procesos en los que van a necesitar tal vez cintas transportadoras,
¿ya? Porque el flujo seguramente tiene que ser bastante amplio, de, no sé, de unidades o de cajas o de naranjas, o en el caso, en cualquiera fuera el caso, ¿ya? O de tal vez transporte ya de materia prima, bueno, materia prima en este caso, que haya llegado por parte del proveedor, ¿ya? Para transportar seguramente la materia prima a los almacenes. O el transporte de producto terminado también a los almacenes de producto terminado. Y también vamos a tener, tal vez en algún proceso, bueno, o el transporte por parte de un empleado, seguramente de cosas livianas, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo también eso para poder aplicarlo más adelante en el programa, ¿ya? Dentro de también lo que es el proceso productivo, aparecen procesos como, por ejemplo, el proceso de mezclado, ¿ya? El mezclado, dice, es el proceso de combinar varios materiales, ¿ya? Que vayamos a nosotros necesitar dentro de lo que es la producción, no sé, tal vez de jugos, o tal vez de detergentes, o tal vez no sé, el proceso de mixeado que han ido a ver, por ejemplo, con el Ingemir, a la empresa Cobose. Entonces, va a haber un proceso de mezclado siempre en la producción de algún producto o servicio, ¿ya? Entonces, la máquina también tiene que tener las características principales que les había mencionado, ¿ya? ¿Qué materias primas se van a llegar a mezclar, en este caso para la mezcladora? La capacidad que tiene de volumen o de unidades seguramente la máquina, el tiempo de mezclado que necesita o el tiempo de proceso que vaya a necesitar, por ejemplo, en la mezcladora, ¿ya? Los operarios necesarios, por ejemplo, para el abastecimiento, digamos, de la mezcladora, o si lo realiza directamente ya de forma automática, ¿no? Como se ve acá, ¿ya? O, a ver, ¿qué otra característica podría tener? Bueno, esas son las principales, ¿no? Y el recorrido para mantenimiento, por ejemplo, ¿no? De cuánto tiempo tiene que estar la máquina en funcionamiento para que se le pueda realizar el mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo también eso, porque el programa no los va a solicitar, ¿ya? Ahora, nos vamos a pasar directamente a qué es la simulación, ¿ya? Por ejemplo, para la simulación, o qué es la simulación, ¿ya? Es una representación basada en modelos de procesos. Puede ser químicos, físicos o biológicos, ¿ya? Y otros procesos técnicos y operaciones unitarias en un software, ¿ya? En un software que nosotros hayamos seleccionado, en este caso Flexim. Pero dentro de lo que es la simulación tenemos también otros softwares que nos ayudan, así como Flexim, a realizar simulaciones para optimizar procesos, reducción de tiempos, reducción de tal vez la parte económica en un proceso productivo. Ya vamos a ir viendo nosotros en qué le podemos sacar el provecho a lo que es el programa, ¿ya? Los prerequisitos básicos son un conocimiento profundo de las propiedades físicas y químicas de los componentes, ya que vayamos nosotros a utilizar, ¿ya? O también el conocimiento básico de lo que es las capacidades, como habíamos hablado anteriormente, de las maquinarias que vayan a intervenir en el proceso productivo, ¿ya? Puros de reacciones y modelos matemáticos que en combinación permiten el cálculo de un proceso en computadoras o también en procesos productivos, ¿ya? Ahora, los softwares más comunes de simulación que tenemos actualmente, en la actualidad los más usados, ¿ya? Vamos a ir viendo también, ¿ya? Uno es el ProModel, ¿ya? El ProModel es un simulador con combinación para computadoras personales, dice, o sea, para ordenadores, ¿ya? Que permiten simular cualquier tipo de sistema de manufactura, logística, manejo de materiales, como también bandas de transporte, grúas viajeras, ensambles, cortes, talleres, o sea, podemos hacer todo también con este programa, ¿ya? Pero solo que la animación no es muy buena, ¿ya? Pero los resultados al final con la simulación del ProModel van a ser también aceptables, ¿no? Otro programa es el Arena, ¿ya? Este es un programa sencillo, ¿ya? Que te permite mejorar habilidades en resolución de problemas, ¿ya? Mediante la realización de casos de simulación, ¿ya? O análisis de proyectos de investigación a través de analizar, por ejemplo, de forma detallada el tipo de sistema de manufactura y transporte de una operación, ¿ya? Este es un programa muy bueno, pero es un poco limitado, o sea, limitado en algunos aspectos, ¿ya?
El siguiente programa, por ejemplo, es un muy bueno, ¿ya? Es muy bueno. Por ejemplo, ProModel, ¿ya? Y Arena lo vamos a poder descargar, así como Flexim también. Lo vamos a poder descargar de la red y lo vamos a poder instalar. Hay instaladores ya, hay craqueados, ya pirateados, se podría decir, ¿ya? Entonces, estos programas como ProModel y Arena lo vamos a conseguir, y también Flexim, ya lo vamos a poder conseguir. Esta es una de las aplicaciones o softwares que son muy complicadas de adquirir, pero es una aplicación muy buena. Si ustedes en algún momento llegan a adquirir este programa, la verdad es que lo van a aprovechar. Bueno, deberían de aprovecharlo al 100, porque es como el Flexim, es una aplicación de simulación en 3D, ya, que te permite hasta configurar más detalladamente el sistema productivo o las maquinarias o las líneas de producción o las cañerías que entran, por ejemplo, al proceso productivo, cuánta agua y todo eso. Entonces, esta es una de las aplicaciones mucho más completas incluso que Flexim, ¿ya? Como dicen, ¿no? Es una aplicación informática desarrollada por Siemens, es una aplicación de Siemens, Digital Industry Software, para modelar, simular, analizar, visualizar y optimizar los sistemas y procesos de producción, ¿ya? El flujo de materiales o las operaciones logísticas que vayamos a generar o queramos nosotros simular en este caso, ¿ya? La verdad, si lo consigue, yo he intentado, he estado indagando ya casi más de un año, tratando de encontrar la forma de poder tal vez craquear este programa, porque viene con licencia y esta licencia es la que te permite abrir. A ver, bueno, la utilidad, por ejemplo, que le podemos dar a estos programas, ¿ya? De simulación, ¿ya? Nos sirve, por ejemplo, para analizar los procesos actuales, ¿ya? Los que tengamos, digamos, dentro de una empresa, ¿ya? Y podemos tal vez mejorar o optimizar, ¿ya? Y también los podemos realizar procesos futuros que vayan anticipando soluciones, ¿ya? Con el fin de obtener el diseño más eficiente con diferentes objetivos, ¿no? Como por ejemplo, el de optimización de recursos, como les había hablado, ¿ya? Validación de la inversión a realizar. Por ejemplo, si yo necesito saber el monto que voy a invertir, pero necesito primero ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, voy a realizar seguramente una simulación de líneas de producción y con todo lo que yo vaya a necesitar y según eso voy a ver cuánto es la capacidad de inversión que yo voy a poder realizar para poder empezar la producción, por ejemplo, ¿ya? La identificación de restricciones de proceso, por ejemplo, ¿ya? El análisis de puntos críticos, ¿ya? Cuellos de botella del proceso, por ejemplo. Esto lo hemos visto bastante en ingeniería de métodos, en la materia de métodos en este caso, ¿verdad? La evaluación de alternativas de diseño de los procesos. Por ejemplo, si yo ya tengo ya una empresa ya diseñada, ya con todo distribuido, podría yo realizar una redistribución de esta planta. Ya con el programa también podría ver cuál es la mejor distribución de la planta para solucionar tal vez, no sé, optimización de tiempos o recursos o reducción de tiempos de producción. O sea, ya vamos a ir viendo más adelante eso, ¿ya? Entonces son objetivos que te puede dar la aplicación, ¿ya? Evaluación, por ejemplo, del diseño de instalaciones para adaptarse a la fabricación de nuevos modelos, ¿ya? Tal vez quiero instalar una nueva línea de producción, entonces lo que voy a hacer es con esta simulación acomodarlo de la mejor manera para que pueda tal vez generar otra línea de producción, ¿ya? Análisis de la capacidad máxima, ¿ya? De cuánto yo puedo producir seguramente en una jornada laboral o dentro de un mes podemos realizar esa simulación con el programa también, ¿ya? Y simulación de condiciones extremas, ya eso vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Bueno, como vemos acá, ya es una previa a lo que es la simulación con el programa, ¿ya? Otro de los beneficios que te da, que proporciona, por ejemplo, la modelación o la utilización de estos softwares que nos ayudan a simular, es la visualización de los escenarios. ¿Cómo es que puede ser el escenario de fabricación dentro de una empresa? ¿Ya? Permitiendo el intercambio de información
entre los departamentos de la empresa, por ejemplo. Si ustedes ya van a ir a trabajar y saben utilizar este programa y ven que se puede reorganizar de una manera más óptima, por ejemplo, el proceso productivo se puede realizar con esto, ¿ya? Y proporciona un punto de vista unificado para la evaluación técnica de los escenarios operacionales, ¿ya? Evitando los costes y esfuerzos que supondría hacerlo con un sistema real. Por ejemplo, si yo quiero realizar una modificación a la planta, ya una reorganización tal vez, una redistribución de todo lo que es el proceso productivo, si lo voy a hacer en un sistema real, o sea, de forma real, sin realizar simulaciones ni nada, entonces tal vez pueda llegar a tener fallos, ¿no? Dentro de lo que es la reorganización de la empresa, ¿ya? Entonces, son facilidades que me da la aplicación o el software en este caso, ¿ya? Y como ven acá, por ejemplo, acá ya van viendo estadísticas. Entonces, te muestra estadísticamente el programa de cuánto tiempo de producción o pérdidas de tiempo de producción o para realizar, por ejemplo, el mantenimiento preventivo. Ya vamos a ir viendo más adelante también cuánto se produce durante el día también, como les había mencionado. Entonces, vamos a ir viendo eso. ¿Ya? Y como les dije, trabaja también de forma estadística, ¿ya? Y seguramente estos datos estadísticos nos van a servir para nosotros cuando vayamos a trabajar, ¿ya? En una empresa, a poder tomar decisiones adecuadas, ¿ya? Como ven acá, por ejemplo, esta puede ser una simulación de un aeropuerto, por ejemplo, ¿ya? La llegada de tal vez equipajes, ¿no? Dentro de lo que es un aeropuerto donde se realiza la selección. Ya vamos a ir de esa forma ordenando tal vez la empresa. Y como les digo, acá trabaja también de forma estadística, ¿no? De todo lo que es el proceso de selección en este caso, ¿ya? Como les digo, también podemos realizar simulaciones de empresas que realizan servicios, ¿ya? En este caso se está realizando la simulación, por ejemplo, de un hospital, ¿ya? Los procesadores en este caso ya son las camillas, que son las que procesan en este caso a un enfermo, ¿no? Primero, en todo proceso, ¿no? Llega la información, esta información se procesa, después de procesar la información sacamos un resultado, ¿no? Entonces es lo mismo en todo, en cualquier proceso productivo o también en este caso en un hospital. El enfermo llega, da la información de qué es el mal que tiene o el malestar que tiene, el doctor lo procesa, seguramente determina un resultado y este resultado va a ir a aplicar seguramente el cliente, ¿ya? Entonces, con el programa también podemos realizar simulaciones, por ejemplo, de servicios, como les he dicho, ¿ya? Ya, a ver, de todas formas voy a crear un video, ¿ya? Para la instalación del programa. Ya más tarde seguramente lo voy a hacer. Que ahorita estoy teniendo problemas, por ejemplo, para la desinstalación del programa, ¿ya? Lo voy a hacer esto más adelante, les voy a pasar el link del video, o lo voy a pasar al Inge, ¿ya? Para que ustedes lo vayan a ver, ¿ya? O que lo suba directamente a Classroom, tal vez el Inge, ¿no? Para que ustedes realicen su posterior instalación, ¿ya? Entonces, este es el programa, ¿ya? Lo que hacemos es abrir el programa, ¿ya? Una vez que ya lo tengamos instalado, ya lo tengamos craqueado, ¿ya? Vamos a realizar el inicio de la aplicación, ¿ya? Donde este es el interfaz que tenemos, ¿ya? Este es el interfaz que tenemos de la aplicación. Como ven, es similar a cualquier aplicación o cualquier software que hayan visto, por ejemplo, Flexim, AutoCAD o cualquier otro, SketchUp, digamos. Entonces, todo lo que vayamos a necesitar lo vamos a tener en la parte superior, ¿ya? Para abrir nuevos archivos o crear un nuevo modelo, por ejemplo, o abrir un nuevo modelo que hayamos tenido para guardar el modelo que ya tenemos, guardar el modelo tal vez en otro formato, las configuraciones que vayamos a necesitar. Entonces, eso ya lo tenemos en la parte principal de arriba, ¿ya? En la parte superior. El programa, por default, viene en inglés, ¿ya? He tratado de conseguirlo en español, pero no la he conseguido, ¿ya? O sea que vamos a alimentar más con esto
nuestro inglés, ya un inglés técnico tal vez, relacionado a lo que es procesos productivos. No es muy complicado, tenemos Google para poder buscar alguna referencia que nos valga y si necesitamos traducir o no entendemos, lo podemos realizar en Google también, ¿ya? Pero no es muy complicado. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo modelo, ¿ya? Desde inicio. Acá en la parte inferior, por ejemplo, tenemos ya los modelos que ya hemos realizado, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a abrir este modelo que ya hemos elaborado anteriormente en el anterior curso, ¿ya? Este es un modelo que he generado yo, por ejemplo, de una empresa que hace jugos de naranja, por ejemplo, ¿ya? Que hace jugos de naranja. Entonces, como vamos viendo acá, ya tenemos ya configurado todo el proceso productivo, ¿ya? Como vemos aquí, por ejemplo, tenemos el almacén de materia prima, los dos almacenes, ¿ya? Puede ser una mezcla de dos productos, por ejemplo, en este caso es naranjas, y en el otro, bueno, podemos poner cualquier otro, puede ser mandarinas, papayas o piñas en este caso, ¿ya? Entonces, una vez que yo le doy stop reset y lo hago correr, el programa va a empezar a simular todo el proceso productivo, ¿ya? El que se encarga de abastecer de materia prima es el source, ¿ya? El source es este cajoncito azul que ustedes ven acá, ¿ya? Acá dice naranjas, ¿verdad? Entonces, ese es el source, ese es el que me va a abastecer a todo mi proceso productivo de materia prima. Para, por ejemplo, este almacén de acá. Yo lo tengo configurado para este almacén, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver las conexiones, lo voy a habilitar las conexiones, ¿ya? Entonces dice que este source o este abastecedor en materia prima va a abastecer a este almacén acá, ¿ya? Y para, por ejemplo, este otro almacén, ya de materia prima, en este caso lo va a hacer este otro source, ya, o este abastecedor de materia prima en este caso, ¿ya? Entonces, como ven, estoy utilizando operarios, ¿ya? Lo voy a poner, por ejemplo, en una vista que sea real, de 1. Entonces, así es como se vería el proceso productivo en un tiempo real, por ejemplo, ya, de 1 por 1, un segundo por un segundo. Ya, si yo quiero, por ejemplo, adelantar todo este proceso productivo a, por ejemplo, a una velocidad de, no sé, de 2 por 1, 19 por 1 o 70 por 1, entonces el proceso o la simulación la va a realizar. ¿Ya? Como vemos, acá ya tenemos un cuello de botella. Es por la mala organización del proceso productivo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo también eso, la de, por ejemplo, realizar un correcto proceso productivo, ¿ya? En este caso está en 0.41 y lo vamos a poner en 2, o en 5, en 2. A ver, lo vamos a poner en 5, o en 4, ya en 5. Entonces, lo ponemos ahí y va a empezar a correr a una velocidad de 5x, ¿ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el proceso productivo. Perdón, se me tranca el programa. Estoy abriendo otros programas también. Perdón. Ya, entonces, como les decía, vamos a nosotros realizar, por ejemplo, la simulación del proceso, en este caso de naranjas. Lo vamos a poner en 3x, ¿ya? Y le ponemos ahí. Y va a empezar a realizar la simulación. En este caso, el operario está abasteciendo a la línea de producción, ¿ya? O de naranjas, o en este caso de cajas, ¿ya?
Y lo que va a hacer es la cinta transportadora al llevarlo por todo el proceso productivo, ¿ya? Necesario, o la línea de producción. Por ejemplo, en este caso, tenemos la estación de limpieza 1 y la estación de limpieza 2, donde seguramente ambas materias primas van a realizar la limpieza, ¿ya? En este caso tenemos la mezcladora, ¿ya? Tenemos una mezcladora que seguramente realiza el proceso de mezclado de ambas materias primas, ¿ya? Puede ser una batidora, ¿ya? Primer colado, seguramente acá va a salir un primer colado, ¿ya? El separador, en este caso va a separar seguramente el bagazo o el residuo sólido que se vaya a generar, ¿ya? Y también va a realizar la separación de todo lo que vaya a necesitar en este proceso, que en este caso es el jugo, ¿ya? Entonces va a seguir transportándose por la cinta transportadora seguramente a un proceso de adecuación de residuos sólidos, ya que en este caso está adecuando las cajas estas, ¿ya? Y lo va a almacenar seguramente en algún depósito de residuos sólidos. Acá está, almacén de residuos sólidos, ¿ya? Entonces, yo voy configurando todo esto en el proceso productivo, ¿ya? Por ejemplo, después del separador va a pasar a lo que es el proceso de, bueno, va a pasar todo lo que es lo necesario, en este caso el jugo, a una pasteurizadora, ¿ya? El jugo seguramente va a ser pasteurizado para que posteriormente se haga el embotellado, ¿ya? Donde se almacene previamente, ¿ya? Previamente por un operario para después ser almacenado según la selección que yo le vaya a dar en el rack o de almacenamiento o en el centro de almacenamiento que yo tengo, ¿ya? Para después su distribución. Seguramente de acá va a venir un camión a recoger todo lo que es el producto terminado para su comercialización, ¿ya? Entonces, vamos a poder realizar simulaciones como esta, por ejemplo, ¿ya? Esto es un ejemplo pequeño. ¿Ya? Entonces, cuando ya obtengamos ya más habilidades, por ejemplo, de cómo es que se realiza, por ejemplo, el colado, ¿ya? O cómo es que se realiza la separación de lo que es el bagazo o los residuos sólidos dentro del proceso productivo, entonces ya con eso vamos a poder realizar la configuración necesaria para que sea óptima nuestra, nuestra simulación. Ya, y los datos que vayamos a obtener nosotros, vamos a ir. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita nos dice qué contiene, miren, acá vamos a seleccionar el rack, ¿ya? Y aquí nos dice que contiene hasta el momento 71 unidades, ¿ya? 71 cajas de paquetes de A6 podríamos poner nosotros, ¿ya? Ven, va aumentando, 74, 76, cada uno va abasteciendo con un 77, 78. Entonces, estos son ya productos terminados que podemos realizar ya para la venta. Por ejemplo, vamos a hacer clic dentro de lo que es la simulación en el proceso de pasteurizado y me dice que ya ha procesado 118, 119, 120, 121, 122, 123 y así sucesivamente. Todos los procesos tienen, por ejemplo, le doy un stop, ¿ya? Y me dice que hasta ahora este proceso, por ejemplo, ha procesado 132 unidades, o 22 unidades, ¿ya? También este de acá, el de adecuación de residuos sólidos, me dice que tiene 123. Y así vamos viendo los datos necesarios de cada ítem que vayamos a poner nosotros dentro de nuestra simulación. Ya los resultados los vamos a obtener. Por ejemplo, acá me dice que tiene en este momento 194, ¿ya? 194 unidades. Va bajando, va abasteciéndose, pero va alimentando el proceso productivo. Entonces, ese tipo de simulaciones también lo vamos a poder realizar nosotros, ¿ya? Por ejemplo, para ustedes en su trabajo van a poder realizar estas simulaciones cuando ya vayan a tener ustedes los datos necesarios para la simulación. Mañana, por ejemplo, van a tener una capacitación en Minitab y el análisis financiero, ¿ya? Entonces, ahí también van a necesitar datos para poder agregarlos también aquí. Ya como de acá también van a necesitar datos para poder agregarlos a los programas que van a llevar mañana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, le vamos a resetear.
Y eso es lo que podemos más o menos realizar. Es un proceso rápido que he generado hoy, ¿ya? Antes de la clase, ha sido rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo modelo, ¿ya? Como les había dicho, ¿ya? En la pantalla principal que teníamos nos aparecía la opción de crear un nuevo modelo. Le damos clic ahí, ¿ya? Nos va a aparecer esta ventana, donde, por ejemplo, nos dice en qué unidades de medida de tiempo vamos a trabajar nosotros. Podemos trabajar en microsegundos, en milisegundos, en segundos, en minutos, en horas, en días y en años, ¿ya? Vamos a poder trabajar con esta simulación. ¿Ya? Por default viene en segundos, lo vamos a dejar en segundos, ¿ya? Unidades de medida, por ejemplo, me da milímetros, me da metros, me da kilómetros, me da pulgadas, me da pies, me da yardas y me da millas. ¿Ya? Como ven acá, tenemos milímetros, tenemos metros, tenemos kilómetros, pulgadas, pies, yardas y millas, ¿ya? Pero por default o configuración inicial viene en metros, ¿ya? Y para los fluidos lo propio. Tenemos mililitros, litros, metros cúbicos, onzas, galón americano, o sea, tenemos todos los datos necesarios. Si no tenemos, por ejemplo, podríamos convertir el dato que nosotros tengamos al dato que nosotros querramos utilizar. Pero por configuración inicial viene en litros, ¿ya? Por ejemplo, nos dice que un operario mide un 80, ¿ya? Y el tiempo de proceso, por ejemplo, nos va mostrando acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es darle OK cuando ya hayamos configurado lo necesario acá. Por ejemplo, acá nos da la opción de, por ejemplo, en qué tiempo va a iniciar el modelo. Por ejemplo, nosotros le decimos que va a iniciar a las 8 de la mañana. O puedo decirle, por ejemplo, que inicie a las 9 de la mañana. Ya acá voy anotando datos. Por ejemplo, le voy a decir que entre a las 9 de la mañana. O como viene a las 8. Y la fecha que yo vaya a ingresar también. Por ejemplo, voy a ingresar la fecha de, en este caso viene por default la fecha en la que vas a iniciar tu modelado, ¿ya? En este caso es el 1 de octubre del 2022. Entonces yo puedo generar simulaciones para las fechas que yo vaya a necesitar. Por ejemplo, si tengo ya el dato de cuánta materia prima me va a llegar, por ejemplo, para febrero del siguiente año, yo podría ya realizar la simulación para esa fecha. Y de cuánto más o menos es que yo voy a producir para esa fecha, ¿ya? Entonces, le damos en OK, una vez configurado todo, tenemos segundos, metros, litros, y el tiempo de inicio de proceso, y la fecha de inicio de proceso, ¿ya? Y le doy en OK, ¿ya? Esta es la ventana que se les va a abrir, ¿ya? Donde, por ejemplo, muestra, acá como les había dicho, las configuraciones de cualquier programa, ¿ya? O sea, en cualquier programa viene de esta forma, ¿ya? La creación de nuevos productos, bueno, nuevas simulaciones, la apertura de simulaciones ya hechas. Puedo ver acá qué simulaciones ya he hecho, por ejemplo. Puedo guardar la simulación, si no he guardado. Puedo generar un autoguardado, ¿ya? Puedo guardar el modelo en un formato que me requiera otro programa tal vez, ¿ya? Porque la simulación que yo voy a generar acá, lo puedo tal vez utilizar en otro programa. Entonces, lo puedo guardar en el formato que tal vez me requiera ese programa, ¿ya? Entonces, más o menos las configuraciones básicas, ¿no? Puedo aquí hacer un control Z, como es comúnmente conocido, el retroceso a la configuración que ya he hecho, ¿ya? O puedo ir adelante en el proceso, en la configuración que ya haya hecho y lo haya eliminado, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí, así bien. Por ejemplo, aquí vemos de visualizaciones de los procesos, ¿ya? Pero los más usados son Fill Edit y View, nada más, ¿ya? Lo básico, ¿ya? Para que ustedes ya vayan indagando más adelante para que generen sus trabajos, ¿ya? Acá en este caso, ya, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la apertura de un nuevo modelo. Acá tenemos la apertura de un modelo que ya haya generado, el guardado del modelo que esté generando, ya lo puedo guardar acá. Acá tenemos la selección o el puntero con el que me voy a desplazar dentro de lo que es el espacio que me genera, digamos, el programa, ¿ya? Por ejemplo,
voy a hacer un giro en 360 grados, ¿ya? De algún objeto, por ejemplo, vamos a poner un operador. Pero lo pongo acá, ¿ya? Presiono nuevamente el puntero o presiono Escape, porque si no presiono Escape, por ejemplo, voy a seguir generando donde haga clic más operarios, ¿ya? Presiono Escape y ya no me genera. Control Z, Control Z, Control Z, hasta quedarme con un operador, ¿ya? Este, por ejemplo, es el operador, ¿ya? Yo le voy a dar clic, por ejemplo, al operador. Acá en la parte derecha, ya me van a aparecer todas las configuraciones que yo pueda realizarle al operador, ¿ya? Le hago clic acá, por ejemplo, aquí clic, y me dice que el operador se llama operador 1. Aquí yo le puedo poner Juan y cambio el nombre a Juan, ¿ya? O puedo cambiar también el aspecto del operario, una vez que yo tenga ya configurado el aspecto, ¿ya? Vengo acá a la pestaña y le pongo. Bueno, Harold, de nuevo tu micrófono lo he silenciado todos, por favor. Perdón, chequeme acá. Ahorita nomás, ahorita. Ya. Micrófono, porque estaban hablando. Ya. ¿Puedo continuar? Sí, continúa, porque ahí no sé quién abrió su micrófono, entonces lo apagué a todos, entonces ya puedes continuar, ya se escucha. Ya. Creí que lo tenía apagado. Ya, Inge, ya continuamos entonces, ya. Yo acá tengo, por ejemplo, las configuraciones que vaya a querer yo. Ya puedo cambiar el color, digamos, del operario para poder identificarlo más rápido, ¿ya? Tengo acá las dimensiones. Por ejemplo, este trabajador se encuentra en un punto dentro de lo que es el espacio que me genera la simulación, ¿ya? Dentro de lo que es el espacio. Por ejemplo, me dice, yo lo muevo acá y mire, en los primeros cuadros van a cambiar todo lo que es la posición, por ejemplo, del empleado, ¿ya? De dónde se encuentra Juan en este caso. En el eje X se encuentra en menos 0.25, ¿ya? Estos datos que tenemos acá, ya estas unidades que nosotros tenemos acá, están expresados directamente en metros, ¿ya? Porque nosotros habíamos configurado inicialmente en metros, ¿verdad? En este caso está en 0.25 metros menos 0.25 metros en X, ¿ya? En 0.31 metros en Y, ¿ya? Y en el eje Z me encuentro en 0, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la rotación en X, yo le puedo poner acá 90 grados, ¿ya? Eso ya es rotación. Y el empleado va a cambiar la rotación. Lo voy a dejar en 0. Lo propio en Y, puedo cambiar la configuración, por ejemplo, en Y en 90 grados, ¿ya? Entonces, así vamos viendo. En Z, por ejemplo, yo lo puedo poner 90 grados igual y va a cambiar la posición del empleado, ¿ya? Pero lo vamos a mantener en 0. Ahora, la tercera fila de unidades que tenemos acá es para, por ejemplo, las dimensiones que tiene, por ejemplo, en X, ¿ya? Si yo le pongo, por ejemplo, en el eje X, o en el eje Y, perdón, le voy a poner unas 10 unidades. Mi operario va a cambiar de dimensión, ¿ya? Si yo le pongo, por ejemplo, 3, mi empleado va a cambiar de dimensión igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si le cambio en X, le pongo 2, va a cambiar de dimensión igual, ¿ya? Es más que todo para configurar el volumen que tiene el empleado, ¿ya? Al igual que con el empleado, con todos los ítems que nosotros vayamos a poner, ya podemos realizar los cambios. No solamente, por ejemplo, la dimensión o el volumen del empleado, por ejemplo, lo puedo realizar con estas flechas que me aparecen acá. En el eje Y me va a permitir configurar, por ejemplo, con las flechas en azul, ¿ya? En el eje Z, por ejemplo, con el azul, ¿ya? Y en el eje X con el rojo. Y así vamos configurando, por ejemplo, a nuestro empleado, ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Para poder dimensionar, por ejemplo, maquinaria. Por ejemplo, vamos a poner una maquinaria, un proceso, ¿ya? Esta es una máquina que genera proceso, ¿ya?
Por ejemplo, acá le voy a poner una rotación de 90 grados, ¿ya? Y por ejemplo, lo vamos a poner en las coordenadas aquí iniciales, 0, 0. Voy a eliminar al operario y voy a eliminar este source, abastecedor de materia prima, ¿ya? Entonces, lo que me está dando de dato, por ejemplo, acá me dice que tiene en el eje X, tiene 4 unidades, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4 unidades, ¿ya? Entonces, está con 4 metros en este caso, de dimensión esta maquinaria, ¿ya? Y en el eje Y me dice que tiene 3 unidades. Vamos a corroborar. Entonces tenemos 1, 2 y 3 unidades. Acá, no sé si se nota en el video, pero tenemos líneas que están segmentadas, por ejemplo, ¿ya? Tenemos líneas que están segmentadas. Esto me ayuda, por ejemplo, a saber, para la simulación, por ejemplo, para poder ordenar de forma adecuada mi línea de producción o mi empresa en este caso, ¿ya? Si mi maquinaria tiene una dimensión de trabajo de, por ejemplo, en este caso, que tiene 4 en X, 3 en Y y 2 en Z, ¿ya? Seguramente lo voy a acomodar en un espacio donde no me genere mucho problema, ¿verdad? O una distribución adecuada de esta maquinaria en este caso, ¿ya? Pero como les digo, podemos cambiar también las dimensiones de la máquina. ¿Qué tal si yo consigo una máquina que es mucho más pequeña, pero realiza las mismas operaciones? Y pongamos en el eje X me tiene que son de 2 unidades. En el eje Y tiene, por ejemplo, igual 2 unidades. Y en el eje Z tuviera tal vez 1 unidad, ¿ya? Entonces, ahí. Y ya tenemos, ahí está. 2 en X, 2 en Y y 1 en Z. Entonces, yo voy a ir acomodando, por ejemplo, ya con esta nueva máquina, que es predecesora a la anterior, ya, le vamos a poner acá una rotación de 90 grados a ya. Miren, la dimensión es mucho bueno, la diferencia se nota, ¿no? En las dimensiones, ¿ya? Entonces, yo voy a ir realizando las configuraciones que yo necesite para mi proceso productivo, ¿ya? En cualquier ítem que yo vaya a agregar, por ejemplo, si agrego un combinador, por ejemplo, este viene con dimensiones, por ejemplo, de fábrica de 4.02 en X, 3.01 en Y y en Z viene 1.31. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo eso también más adelante. Ya, entonces eliminamos esto y a ver, vamos a realizar una simulación. Pero antes no les había avisado, por ejemplo, de lo que tenemos a la izquierda. Todo lo que es el library, ¿ya? O el librero, la biblioteca que nosotros tenemos, ¿ya? Para poder realizar nuestra simulación. Acá tenemos las básicas que generan procesos, ¿ya? Acá tenemos las que nos ayudan dentro de lo que es el proceso, ¿ya? Tal vez necesitamos control de tráficos. Por ejemplo, si necesitamos que un operario se dé una vuelta por un lugar, entonces con este control de tráficos nosotros vamos a trazar líneas donde el operario realice tal vez la visualización o inspección de cada proceso que nosotros vayamos a poner, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, cintas transportadoras. En este caso tenemos una, este es este tipo. Tenemos las curvas también, por si necesitamos, por ejemplo, en un proceso donde tengamos no sé, inspección. Podremos poner acá operarios que realicen inspección para la selección tal vez de producto que sea defectuoso en este caso. Entonces, acá tenemos todo lo necesario para realizar lo que es la simulación. Pero lo básico, como les digo, vamos a enseñarles acá lo básico. Ustedes tienen que indagar ya tal vez a más profundidad para realizar su trabajo, ¿ya? Porque seguramente el trabajo que ustedes vayan a realizar tiene sus configuraciones distintas a tal vez otro grupo, ¿ya? Pero con ayuda de la indagación o con ayuda mía también, ya lo vamos a realizar. Vamos a realizar todo lo necesario para que su proceso productivo sea óptimo, ¿ya? Y les lance los datos que necesiten para ver si es óptimo o no es óptimo el proceso productivo, ¿ya? A ver, vamos a generar, por ejemplo, uno básico. Vamos a poner un source, ya que es el que me abastece, ¿ya? Este es el que me abastece de materia prima a toda la línea de producción,
¿ya? Vamos a poner un almacenamiento, vamos a poner un procesador, ¿ya? De la materia prima, vamos a poner otro almacenamiento de producto terminado y vamos a poner también un despachador, ¿ya? Este se va a encargar de despachar el producto que ya hayamos terminado. Entonces, esto lo vamos a girar 90 grados. Ya, ahí. Entonces, vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner casi en medio. Y lo tenemos ahí más o menos, ¿ya? Para yo poder realizar, por ejemplo, si yo le doy acá y hago correr el programa, ¿ya? No va a correr nada. ¿Por qué? Porque no lo tengo configurado, ¿ya? Solamente he agregado lo que es todo lo necesario para esta línea de producción, por ejemplo. Acá lo vamos a ordenar de mejor manera. Podríamos girar tal vez acá y ver. Por ejemplo, para las visualizaciones así en panorámicas o 3D, ¿ya? Hago clic donde esté el puntero o el mouse, ¿ya? Clic derecho, sin soltar, y empiezo a girar con el mouse, ¿ya? Sin soltar. Y empiezo a ver más o menos de forma ordenada dónde podría estar, o sea, más ordenado mi proceso productivo, ¿ya? Y para recorrer, por ejemplo, a los distintos lugares dentro del proceso o línea de producción, clic izquierdo, ¿ya? Sin soltar, y empiezo a arrastrar con el mouse, donde yo quiera desplazar, ¿ya? Para ver una visualización panorámica, con el scroll del mouse, voy a ir hacia adelante, o voy a ir hacia atrás también, ¿ya? Para poder ver toda la simulación que yo vaya a generar dentro de lo que es el espacio que me genera el programa Flexime en este caso, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a realizar la configuración de esta línea de producción. Es algo muy sencillo, ¿ya? Para las conexiones, lo que voy a necesitar es hacer clic a este espacio que tenemos acá relacionado a las conexiones, ¿ya? Tenemos la conexión de objetos, la conexión de puntos o centros o puertos, ¿ya? O las conexiones extendidas, ¿ya? Estos no se usan mucho las conexiones extendidas. Lo que más vamos a utilizar son las conexiones de objetos y las conexiones de centros o puertos, ¿ya? La aplicación te permite la facilidad de, por ejemplo, de ya no hacer clic acá, directamente seleccionar en tu teclado la letra A o la letra S para realizar o seleccionar directamente estas opciones que tenemos de conexión, ¿ya? Para la desconexión de los centros o objetos, en este caso, ¿ya? Tenemos la letra Q, por ejemplo, o seleccionar, en este caso, en esta pestaña, la opción de desconexión de objetos o la desconexión de centros o puertos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a realizar la conexión de objetos, en este caso. Esto, bueno, sigue seguramente, bueno, este es el que abastece de materia prima, pasa a abastecer al almacén, ¿ya? Almacén de materia prima. Después del almacén, estoy dando clic nomás, no estoy presionando por largo tiempo, solamente clic. Y va a seguir, seguramente ir a un procesador, hago clic izquierdo, ¿ya? Y al almacén de producto terminado, que en este caso es, conectamos esto con esto, y de acá va a pasar a lo que es al despacho, ¿ya? Del producto terminado. ¿Puedo realizar más conexiones? No. Entonces hago clic donde sea y veo que se me deshabilita la opción. Pero tengo que presionar Escape para nuevamente venir al puntero, ¿ya? Entonces vamos a acomodar esto acá. Ahora ya tengo realizada la conexión. Voy a simular el proceso, por ejemplo. Stop, reset, y voy a correr el programa, ¿ya? Y vemos acá la línea de tiempo, por ejemplo. Tiempo que ha recorrido. En este caso, como hemos configurado inicialmente, hemos configurado en segundos. Ya aquí ya han pasado más de 50 segundos. Estamos en el segundo 60, pasando al 70, ¿ya? Y acá podemos realizar lo que es la aceleración del tiempo, ¿ya?
podemos realizar haciendo clic acá y moviendo, ¿ya? Y me va a ir, miren, realizando la simulación con una velocidad alta, ¿ya? Pero yo también puedo realizar acá la customización, ¿ya? De lo que es la simulación. En este caso le voy a poner 120 segundos a 1, ¿ya? Y va a realizar la simulación. O le puedo decir también que lo realice en 1 por 1, en este caso 1 segundo por 1 segundo. Y le doy en set y ya empieza a realizar la simulación en tiempo real. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la configuración que tiene este abastecedor de materia prima. Como les dije, acá tenemos las configuraciones necesarias para poder realizar nuestra simulación, para poder abastecer a nuestra línea de producción, ¿ya? Tenemos acá, ¿ya? En la parte derecha de todo lo que es la interfaz, o podemos darle doble clic, ¿ya? Entonces, le damos doble clic y tenemos ya ahí las configuraciones que podemos realizar nosotros a nuestro proceso productivo. Está bien, Inge, gracias. Entonces, le damos doble clic izquierdo y nos va a aparecer acá las opciones que tenemos nosotros de poder configurar nuestro proceso productivo, ¿ya? Por ejemplo, podemos decirle que arribe en un tiempo, ¿ya? O de forma aleatoria o en secuencia, ¿ya? Podemos decirle que sean cajas, que sean cilindros, que sean planos, que sean círculos, que sean pellets o que sean personas, en este caso, para los servicios. Por ejemplo, le vamos a dar en personas, le vamos a dejar en personas y vamos a ver cómo procesar las personas, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá tenemos la opción de que arribe en el tiempo cero, ¿ya? Mi materia prima me la entregue en el tiempo cero, ¿ya? La primera materia prima me la va a entregar apenas yo empiece a correr el programa, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita. Aplicamos y le damos en OK, ¿ya? Le doy Stop, Reset y vamos a realizar, miren, en el tiempo cero ya ha realizado el abastecimiento al almacén y del almacén ha pasado directamente al proceso, ¿ya? Y ha realizado el proceso. Ahora, mi almacén de materia prima, ¿ya? Tiene también sus propias configuraciones. Acá yo le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner, por ejemplo, almacén. Almacén. Y le digo que tengo un máximo. Acá yo tengo la opción de poner un máximo de cuántas unidades puedo tener yo. En este caso viene por configuración inicial, viene con 1000 unidades, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo así. Entonces lo dejamos por default en 1000, le doy en aplicar y le doy en OK. Ya, y ha cambiado el nombre, por ejemplo. Acá lo propio, vamos a cambiar el nombre, ya. Le vamos a poner personas, acá. Y le doy en aplicar y le doy en OK, ¿ya? Lo mismo tiene el procesador, ¿ya? En este caso, tiene un máximo de contenido de 1, yo le puedo poner de 2. Le puedo poner de 1 o le puedo poner de 2, ¿ya? Ya veo yo cuántos necesito dentro de lo que es el proceso. Ya puedo poner hasta 100 unidades de naranjas, por ejemplo, ¿ya? Pero por configuración inicial te viene con, por ejemplo, 1, ¿ya? Acá tenemos, acá process time, ¿ya? Es el tiempo de procesado que va a realizar el procesador, ¿ya? En este caso viene por configuración inicial de 10 segundos, ¿ya? Yo puedo ponerle acá 5 segundos si quiero, o puedo ponerle transformado a horas, por ejemplo, son 3600 segundos, creo que son, ¿no? En una hora. Vamos a ver. Sí, son 3600 segundos en una hora. Ya puedo poner que el procesador lo realice en una hora el proceso, ¿ya? Y lo vamos a ver, lo vamos a dejar en 360 y le vamos a decir que procese 2 unidades. Le damos en aplicar, OK,
Y vamos a ver, corremos, stop, reset, siempre stop, luego reset, ¿ya? Para poder reiniciar la simulación. Miren, este proceso, como yo lo tengo configurado la velocidad en 1 por 1, lo va a realizar en 1 hora. Yo lo dejo así en 1 hora, en 30 minutos vuelvo, seguramente va a estar acá. Y en otros 30 minutos que se hace en 1 hora, va a terminar el proceso y va a entregar seguramente a lo que es el almacén de producto terminado y lo va a despachar. Ya, si yo lo acelero, por ejemplo, miren, ahí está, 2 personas, habíamos configurado 2, ¿verdad? 2 personas en 1 hora. Yo lo estoy acelerando en este momento. Ya, y se me hace mucho menos tiempo. Esa es la facilidad que me da el programa para poder acelerar los procesos productivos dentro bueno, tal vez simular y acelerar, ver qué es lo que va a pasar a futuro dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces, le doy stop, le doy reset, ¿ya? Y vamos viendo ahí. Ya tenemos ya configurado, por ejemplo, lo vamos a dejar en 5 segundos, como venía por default, ¿ya? Por ejemplo, el procesor tiene otras configuraciones más. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, dentro de lo que es el proceso productivo, ya durante la salida, cuando vaya a salir el producto ya procesado, ya puedo yo realizar configuraciones a como me vea conveniente, ya. También dentro de la entrada, ya eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá lo vamos a poner batido. Le damos en aplicar y le damos en OK. A ver, lo vamos a hacer más interesante. Vamos a poner, por ejemplo, operarios, ¿ya? Uno que me recoja la materia prima y lo entregue al procesador. Y otro que recoja el producto ya procesado y lo almacene directamente en el almacén de materia de producto terminado. Aquí le vamos a poner producto terminado. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo. Vamos a acomodar esto casi al medio de ambos. Y vamos a agregar, por ejemplo, operarios. Vamos a poner uno acá y vamos a poner otro ahí. Le damos escape. Movemos, ya les dije, con clic izquierdo donde nosotros veamos conveniente y lo giramos donde veamos conveniente. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar la segunda opción que yo tengo. Pero antes, a ver, vamos a desconectar lo que hayamos conectado en este momento. Me dice que puedo desconectar con esto o con la letra Q. Ya voy a desconectar todo el proceso productivo. Esto y esto igual. Y ya tengo desconectado, voy a dar el stop reset y voy a empezar a correr. Y no va a pasar nada porque hemos desconectado todo lo que hemos conectado anteriormente. Presiono A sin soltar la letra A, selecciono clic izquierdo al siguiente proceso, selecciono el siguiente proceso que es batido, al siguiente proceso producto terminado y al despacho. Ya, acá lo vamos a poner despacho. Clicar y OK. ¿Ya? A este le vamos a poner Juan. Y a este otro le vamos a poner Pedro, más común. Y ya tenemos a Juan y a Pedro configurados. ¿Ya? Vamos a realizar la conexión, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a realizar ahorita la simulación, no va a realizar ningún trabajo ni Juan ni Pedro, porque no están conectados, no están avisados de que tienen que realizar procesos acá, o bueno, tienen que asistir al proceso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar acá, en vez de personas, le vamos a poner cajas, ¿ya? Cajas. Y vamos a conectar acá, como nos dice, conexión con la letra S, seleccionamos qué queremos conectar, en este caso a Juan, con el almacén, ¿ya? Lo propio, nuevamente, queremos conectar a Juan, presiono Escape luego de conectar a Juan con el almacén, presiono Escape, ¿ya?
y voy a realizar la conexión de Juan con el proceso de batido. Presiono la letra S o selecciono ya la opción donde les decía, selecciono a Juan, clic izquierdo, donde quiero que se conecte, en este caso con el batido. Le doy clic en el batido y listo. Ya está conectado Juan al almacén y al batido. ¿Ya? Yo le doy en este caso stop, reset y voy a correr. Juan tampoco va a realizar lo que es la colaboración al proceso. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es autorizar, por ejemplo, al almacén a que Juan pueda realizar o pueda formar parte del proceso, una vez que ya haya conectado todo, ¿ya? Entonces, doy clic acá, ¿ya? O doy doble clic y me vengo a Flow, ¿ya? Y le digo que use transporte, ¿ya? Nuevamente, cancelo. Doble clic, me vengo a Flow, le digo que use transporte, uso de transporte para el almacén, y me vengo a la pestaña acá, donde le digo objeto, bueno, conectar objeto con centro o puntos centro, ¿ya? Y me va a salir este recuadro, donde yo le voy a decir que Juan va a realizar el proceso de transporte del almacén al proceso productivo, que en este caso es la mezcladora. Le doy clic acá y ya está configurado. Le doy aplicar y le doy OK. Vamos a simular. Y Juan va a empezar a colaborar a lo que es el almacén y va a abastecer al batido. Va a transportar del almacén al proceso de batido. Ahora lo que yo quiero es que Pedro también intervenga, ¿verdad? Entonces, vamos a seleccionar a Pedro, ¿ya? Perdón, vamos a conectar primero a Pedro, ¿ya? Ya saben, con la letra S seleccionada, clic donde quiero conectar, al que quiero conectar, en este caso a Pedro, con el batido, y suelto. Nuevamente, S, ya aquí me aparece en el puntero cambia, ¿verdad? S, selecciono a Pedro y le digo que pase al almacén de producto terminado. ¿Ya? Stop, reset y lo voy a correr. Vamos a ver. Juan todavía no interviene. Ya, como van a ver, ahorita en 4. Me aparece materia prima y Juan todavía no interviene dentro del proceso. Ya, lo que vamos a hacer es pedirle al proceso de batido que autorice a que Pedro seleccione el producto procesado y lo pase al almacén de producto terminado. ¿Ya? Entonces, yo vengo acá, me vengo a Flow nuevamente, ¿ya? Y le digo que use transporte en la salida. Mira, aquí dice Output, salida. Que use transporte. Nuevamente, me vengo a esta primera opción. Object Connect to a Center Port. Ya, perdón por el inglés, pero sí está. Selecciono acá, pero me van a salir dos opciones. ¿Ya? Una es Juan y otra es Pedro. ¿Ya? Juan ya está realizando una labor anteriormente. Si yo selecciono a Juan, mire, le voy a dar en aplicar, le voy a dar en OK, ¿ya? Juan va a realizar las dos operaciones. ¿Ven? Juan realiza las dos operaciones, pero yo necesito que Pedro realice la otra operación. Entonces, doble clic acá, como les había dicho, nos venimos a Flow, uso de transporte, seleccionamos esta pestaña, la primera opción, y seleccionamos a Pedro que realice la operación. Damos clic acá en el apartado en alguna superficie donde no haya nada, le damos en aplicar y le damos en OK. Y ya Pedro tiene que realizar la operación. Miren, Juan abastece y Pedro recoge para llevarlo al almacén de producto terminado. ¿Ya? Entonces, esto es algo básico, muy básico. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a configurar por ejemplo, el que abastece de materia prima. ¿Ya? Acá tenemos la opción, ¿ya? Para que la materia prima me llegue en cualquier distribución estadística. Ya, acá tenemos las opciones.
Tenemos las de Bernoulli, tenemos la empírica, tenemos la exponencial, la gamma, la place, logarítmica, creo que por acá está la logarítmica, aquí está la logarítmica normal, la normal, tenemos la uniforme, la triangular, la de Poisson, ya tenemos varias distribuciones en las que nosotros vayamos a, por ejemplo, a necesitar. Y acá yo pongo los datos que yo tengo. Por ejemplo, me va a llegar un máximo de, no sé, 10 unidades. Un mínimo, perdón, de 2 unidades. ¿Ya? Y un máximo de 15, por ejemplo. Y le doy acá y ya está configurado. O también, ¿ya? Yo puedo poner y decirle, selecciono todo, lo borro y le digo que me llegue la materia prima, ¿ya? Cada 2 segundos. Le digo aplicar y le digo OK, ¿ya? El tiempo de proceso acá tenemos de 5 segundos, le voy a poner 2 segundos, ¿ya? Entonces, stop, reset y vamos a hacer correr. Miren, ya me está llegando la materia prima cada 2 segundos. Y el proceso de este también es el proceso que se le vaya a generar, en este caso el batido, es de 2 segundos igual, ¿ya? Y va al almacén de producto terminado, que en este caso lo está despachando. Vamos a eliminar, por ejemplo, el despachador. Vamos a ver cómo almacena todo. Va ahí y va a ir almacenando. Almacenando todo lo que se vaya procesando dentro de lo que es el proceso. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, ya tenemos una simulación ahí. ¿Ya? A ver, les puedo mostrar otra simulación. Por ejemplo, a ver este de acá. Transporte separando colores. Le doy stop, reset y vamos a correr. Vamos a decir que el source en tiempo 0 y le vamos a poner un segundo. Le damos en aplicar y en OK. Stop, reset y lo vamos a correr. Miren, acá ya va a empezar el proceso de separación, por ejemplo, de colores. ¿Ya? Seguramente los de rojo son los productos que han salido defectuosos o tienen alguna otra configuración, ¿ya? Que es necesaria para otro proceso. Entonces, con el programa voy a poder también realizar la separación, ¿ya? Después de saber qué otros procesos les puedo mostrar. Por ejemplo, este que les dieron en el trabajo de métodos. Acá realizamos la creación de un video, por ejemplo, ¿ya? Con el programa también pueden realizar videos interactivos donde ustedes vayan a mostrar cada proceso, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante igual. Ahora, depende también de ustedes, ¿no? Si ustedes quieren avanzar aún más con el programa, ¿ya? Van a ir, por ejemplo, viendo, van a ir indagando. En YouTube van a encontrar una infinidad de videos que vayan a enseñarles a utilizar de manera más óptima tal vez el programa, ¿ya? Ahí lo van a ver más detallado incluso a lo que estoy haciendo yo, ya lo que voy a hacer la siguiente clase. Lo único que yo estoy haciendo es enseñarle lo básico del programa, ¿ya? Ustedes tienen que ir indagando cómo pueden realizar un proceso productivo, por ejemplo, ¿ya? Pero las configuraciones básicas las vamos a ver conmigo. Ahora, si necesitan ayuda en alguna configuración que no puedan realizar ustedes ya dentro de su proceso productivo, me pueden venir a buscar también, no hay problema, ¿ya? Esto era, por ejemplo, una simulación de producción
de un trabajo que les dio el docente de la materia de métodos, por ejemplo, ¿ya? Donde tenía una pasteurizadora, ¿ya? Tenía un proceso de mezclado, tenía un proceso de embotellado, tenía un proceso tapado y fechado, y el empaquetado con termocontraíble. Y pasaba directamente al almacén de producto terminado. Esto lo han ordenado los estudiantes. Seguramente el transporte va a entrar por acá, ¿ya? A recoger lo que es el producto terminado. Seguramente esta empresa tiene la opción, por ejemplo, de generar otra línea de producción acá, directamente, ¿verdad? Otra línea de producción que requiera seguramente el mercado que ha generado esta empresa, ¿ya? Y así, como les decía, este es un trabajo que les ha dado el docente de la materia de métodos, ¿ya? Donde tenían que realizar la simulación y optimizar, ¿no? Espacios, todo lo demás, todo lo que les ha pedido. Por ejemplo, a ver, vamos a abrir otra, a ver, con dispatcher, por ejemplo, con dispatcher. Acá tenemos otro proceso de simulación que se ha generado, ¿ya? Vamos a correr. Este es un combinador, combina dos productos, ¿ya? Y los va a procesar y los va a pasar seguramente a un proceso de separado, en este caso. Los combina y los procesa, ¿ya? Y seguramente esto lo va a almacenar, ya después de que lo ha separado, lo va a almacenar en un rack, ¿ya? Rack de almacenamiento. Y para el otro producto que se ha separado, lo mismo, ¿no? Lo va a almacenar en un rack igual, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a hacer directamente simulaciones. Lo que sí quisiera es que me traigan ejemplos, ¿ya? De qué tipo de simulación quisieran que realicemos. ¿Qué tipo de industria? A ver, con elevador. Ya tenemos ya simulado con un elevador. Acá tenemos, por ejemplo, esto, ¿ya? Acá está el que abastece, ya como les decía, el que abastece a toda la línea de producción, ¿ya? Con materia prima. En este caso son cajas igual. Al almacén de materia prima. Esta materia prima la están transportando para que sea procesada, ¿ya? Hasta el momento ya he procesado 6, con este 7, con este 8, y así sucesivamente va a ir procesando todo. Y va a pasar a un elevador, ¿ya? Donde seguramente va a realizar la elevación para su posterior almacenamiento, tal vez en un otro nivel, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la configuración de, por ejemplo, las líneas que se van a generar, ¿ya? O bueno, perdón, no generar, sino la línea que tiene que pasar el empleado, ¿ya? Por donde tiene que realizar el transporte para que sea adecuado. Stop, reset, a ver, alguna otra más. A ver, uso de robot para transporte. También podemos utilizar robots. Igual acá tenemos, por ejemplo, el brazo robótico. Ya, stop, reset y lo vamos a correr. El que abastece de materia prima al almacén de materia prima y el robot va a ir, por ejemplo, distribuyendo a donde corresponde. En este caso hay dos colores, el verde y este café, ¿ya?
el verde va a pasar seguramente al procesador 3 y el café va a pasar al procesador 4 en este caso. El brazo robótico está realizando la operación de selección, por ejemplo, de la materia prima para cada línea de proceso. Pero antes está siendo procesado acá, ¿no? Todas las materias primas. Aquí igual está siendo procesado y está siendo transportado por una cinta transportadora. Pasa al proceso 2, el robot selecciona dónde tiene que ir cada materia prima procesada y todo lo procesado va seguramente a este almacén de producto terminado. ¿Dónde se va a almacenar? Vamos a ir viendo ahí cómo aceleramos y va almacenando todo. Y ya tenemos ahí cómo se usa. También vamos a ver esto de cómo se usa el brazo robótico, la simulación. ¿Ya? Top reset y vamos a abrir otra simulación que ya hemos hecho. A ver. Con multiprocesador. A ver, stop, reset y vamos a darle un correr. Por ejemplo, acá hemos generado 3 líneas de producción. Una normal, que tiene una cortadora, dobladora, prensadora y el almacén. Acá tenemos un multiprocesador ya simple, ya una línea de producción simple, digamos, pero genera cuello de botella. Hay demasiado producto o materia prima almacenada, por ejemplo, en este almacén. Entonces, lo que se quiere para optimizar seguramente... ya más o menos entiendo la idea. Por ejemplo, ya, acá necesitamos, ya, pasa de lo que es la llegada de la materia prima al almacén de producto, o de materia prima en este caso, va a entrar a una cortadora, ya, una cortadora. Este producto cortado va a pasar por un operario a una dobladora, ¿ya? Una dobladora que se va a encargar de realizar el proceso de doblado, ¿no? Luego de ser doblado, va a pasar con un operario a lo que es la prensadora, ¿ya? Una vez prensado, seguramente que es lo único que se requiere, o los 3 pasos que se requieren, ¿ya? Pasa al almacén de producto terminado. Ya tenemos, por ejemplo, 3 procesos. Cortadora, dobladora y prensadora, ¿ya? Con el multiprocesor, ¿ya? Tenemos acá, estamos tratando, ¿qué optimizamos? Optimizamos espacio. Ya no necesitamos todo este espacio que requiere, por ejemplo, estas 3 procesadoras. Con este multiprocesador ya voy a optimizar en tiempo seguramente, ¿ya? Me ocupa menos espacio y realiza los 3 trabajos que realiza en esta línea de producción simple acá queda arriba, ¿ya? Con un solo proceso que es el multiprocesador, ¿ya? Hace el cortado, doblado y hace también el prensado. Cortado, doblado, ahorita está el doblado, luego el prensado seguramente. Para después pasar a lo que es almacén de materia prima. ¿Ya? Optimizamos espacio. 1. Pero ¿qué tal? Miren, es casi de la misma dimensión que el procesador, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a poder hacer es tener 3 líneas de producción con el multiprocesador, porque ya tengo más espacio. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo, voy a apretar stop, 40 unidades procesadas, acá tengo solamente 10, ¿ya? Y acá tengo ya 22 unidades procesadas, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá tengo 22, ¿verdad? Entonces, es mucho más óptimo, ¿no? Que esta línea de producción, que esta simple de acá. Pero la ventaja de esta con esta es que me ocupa menos espacio, ¿verdad? Entonces, me va a permitir a mí ingresar más procesadores o multiprocesadores, en este caso, estos 3 que tengo acá,
y voy a poder producir en este caso 40 unidades en este tiempo transcurrido que son 431,98 segundos. En este solamente he podido procesar 10 en este tiempo que tenemos acá recorrido, ¿ya? Y 22 en este que me ocupa demasiado espacio, ¿ya? Pero si yo tengo ya optimizado con un multiprocesador, ¿ya? Entonces voy a poder producir mucho más, ¿ya? En eso también es donde me ayuda, por ejemplo, este programa, a poder realizar simulaciones alternas, a cómo podría ser con o en cada línea de producción, con las mejoras que yo vea conveniente. Ya, stop, reset. Y vamos a abrir, por ejemplo, otro, en este caso, por ejemplo, con grúa. ¿Ya? Tenemos una simulación con grúa, le vamos a dar stop, reset y lo vamos a correr. ¿Ya? Y ya tenemos aquí. Miren, seguramente esto es para almacenar seguramente algún tipo de producto que llega de cada source, abastece al almacén de materia prima o producto terminado en este caso, y pasa a ser procesado de alguna forma o a ser etiquetado, a ser, no sé, a ser registrado en este caso, la caja, ¿ya? Y pasa directamente, ¿no? Y el que se encarga de ordenar es directamente esta grúa que tenemos acá, ¿ya? Dentro de algunas empresas contamos con grúas que nos ayudan a distribuir todo lo que es tal vez la línea de producción o para el almacén de producto o materia prima o maquinaria en este caso, de forma eficiente, ¿ya? Entonces, el almacenado lo va a realizar, por ejemplo, acá. Yo puedo ampliar el almacén. Por ejemplo, lo vamos a poner stop reset. Lo vamos a ampliar aún más para que esta grúa no solo realice el almacén ahí, sino que lo realice en todo este espacio. Le damos en stop, reset, vamos a correr. Prealmacén de embarque, donde seguramente la grúa va a realizar la operación de selección y va a empezar a llevar a acomodar donde vea conveniente. ¿Ya? Pero en este caso lo está haciendo de forma ordenada, ¿verdad? Entonces, a eso también nos ayuda el programa. Poder realizar simulaciones en industrias grandes. Vamos a dar en no. A ver, vehículos con sistema ARS. Esto también lo vamos a ver. Ya estamos viendo un pantallazo de lo que podemos hacer. Ya, stop, reset y lo vamos a correr. En este caso, por ejemplo, tenemos un source. Ya en todas las simulaciones van a ver este source, que es el que abastece de materia prima, ¿ya? Al almacén de materia prima. En este caso, está siendo procesado y está siendo transportado por un robot en este caso. Por un robot. Y este robot está haciendo, bueno, deja los productos en espera, este robot, y va a realizar la recolección otro robot, ya más, otro robot mecanizado que va a realizar el almacenamiento, por ejemplo, de lo que es este producto. En este caso no dice qué es, pero vamos a realizar la configuración también para este tipo, ¿ya? Ustedes van a ir combinando seguramente todo lo que vamos a ver en la siguiente clase para su posterior examen. Ya, a ver, a ver, actividades simultáneas, una última. Y con esto terminamos, ¿ya? La siguiente clase ya ha instalado el programa, ¿ya? Y bueno, vamos a realizar la simulación de cualquier proceso que esté seleccionado. A ver, tenemos el source, tenemos un almacén, operador 1, operador 2, operador 3, 4. Vamos a correr. Ya está configurado esto.
Ah, no, esto es muy sencillo. Esto es sencillo. ¿Ya? Bueno, prácticamente con esto culminamos, ¿ya? De todas formas, como les digo, me pueden buscar ustedes el día, bueno, la siguiente semana, a partir de las 11 de la mañana. Yo creo que todos van a la universidad, me imagino, porque las clases ya son presenciales. Entonces, los espero si es que tienen algún problema con instalación o algún problema con el programa o no le entienden algo. Yo les recomiendo que vayan avanzando, indagando en el programa, viendo videos alternos, ¿ya? Si tienen alguna duda, me la hacen saber directamente a mí, ¿ya? Me la hacen saber a mí y yo les voy a ir respondiendo durante la clase, o bueno, perdón, durante la semana, ¿ya? Me buscan en la planta piloto de procesos industriales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los compañeros que seguramente no tienen una computadora? Me voy a imaginar, deben ser pocos, me imagino, ¿ya? Y si es que hay, ¿ya? Eh, Dentro de lo que es la planta piloto de procesos industriales, contamos con computadoras que tienen este software, ¿ya? Ustedes pueden venir a realizar la simulación de procesos a la planta piloto. Vengan, yo los invito, ¿ya? Anticipadamente me avisan qué día van a venir para preparar la máquina o computadora, ¿ya? Y, y así indicarles también acerca del programa, ¿ya? Entonces, ya les estoy haciendo la invitación para que vengan si tienen algún problema con la instalación o con algún problema con el programa en específico, o si tienen o si quieren utilizar los ambientes de la planta piloto para poder realizar la utilización del programa, por ejemplo, o simulaciones en este caso. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahora, por favor, los escucho.